Bueno, estamos de vuelta en esta tarde calurosa y con nuestro invitado Gastón Glickstein. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muchas Gracias a vos por venir acá con este día tremendo. Con este día de calor, pero aquí estamos. Aquí estás, ¿cómo estás? Y venís por el Golem de Praga. Así es. ¿Qué es el Golem de Praga para el que no sabe? Es una muy buena pregunta, ¿Qué? porque uno escucha el Golem Golem. de Praga. Praga te lleva a la ciudad, Sí. hoy República Checa. Claro. Toda la historia que tiene. Sí. Pero Golem, hay gente a veces Que no sabe. que no conoce. Bueno, el Golem de Praga es un musical original Sí. argentino que se basa en una leyenda folclórica que data de la época medieval, Sí. del 1500. Sí. Tiene mucho que ver con la tradición y con la cultura judía. Sí. En el 1500, ya de antes, Sí. mucho antes, la comunidad judía de Praga se llamaba Yosefov. Sí. Era una especie de aldea donde vivían los judíos de aquel momento. Y bueno, la historia de los judíos, así como la historia de los afroamericanos o de otras culturas también, siempre tienen todo este tema del exilio, de las persecuciones. La comunidad judía ya para ese tiempo venía expulsada de España, Claro. 1492, Sefarad, todas Sí. esas historias. Y bueno, es como que en la diáspora se fueron como dispersando los judíos, se establecieron en Praga, donde gracias al emperador de Praga pudieron vivir y pudieron vivir muy bien. Hasta que una ola antisemita volvió a brotar. Sí. Así como muchas veces sucede. Como otras veces en la historia, y ha sucedido sí. a lo largo de la historia. Claro. Entonces, bueno, se cuenta que hubo un rabino que existió, porque esta historia es real. Después ya, bueno, uno puede creer o reventar, como Claro. estas cosas de las brujas, de la magia. Si bien los judíos no creemos en la magia, pero hay mucho Pero el rabino existió, esoterismo. el protagonista. El digamos. rabino Claro. Leib, que es nuestro Sí. protagonista, que de hecho en Praga hay una estatua de él, Sí. era un hombre muy adelantado a su época. Él practicaba la Kabbalah. Sí. La Kabbalah se hizo conocida por Madonna. en un Sí, yo te iba a momento. decir, ahora Madonna la puso de moda. Sí, la Kabbalah tiene que ver, bueno, con ciertas cuestiones místicas, Sí. si se quiere. Bueno, se cuenta que Jesús de Nazaret era un rabino cabalista, por Sí. eso él podía hacer esos milagros, o Claro. uno puede viajar en el tiempo. A través de ciertas combinaciones matemáticas, es como muy complicado de entender. Sí. Matrix es la Kabbalah. Claro. O sea, de hecho, cuando se estrena Matrix, la escribieron los Wachowski Sí. con un rabino que les explicó toda esa historia. Claro. Entonces, este rabino de Praga conocía todas estas cosas y se cuenta que a partir del barro y de la tierra del río Moldava, podía crear un monstruo de barro, un gigante de barro, se dice golem porque Sí. viene de una palabra en hebreo. Y el golem era eso asemejado al primer hombre, Adán. Adán, claro. Entonces, así como Dios creó a Adán, se cuenta que conociendo el nombre oculto de Dios y ciertas combinaciones, uno puede crear con tierra y con barro un Y dar golem, vida, Claro, claro. que el propósito era proteger a los judíos de los pogroms. Sí. Esta palabra la hemos escuchado en El violinista en el tejado, Sí. que era cuando venían los cosacos a echarlos. Bueno, los pogroms sucedieron ya de siempre. Claro. Y de los libelos de sangre, que hoy conocemos como fake news tal vez, Sí. que es como un poco la raíz del origen del antisemitismo, Ujú. donde decían que los judíos para la Pascua, para Pesaj, agarraban a los niños y los convertían los mataban y hacían Claro. sangre. Todo eso se empezó a esparcir en la ciudad de Praga, esta mentira. Entonces la obra cuenta esta historia real. La turba cristiana, Sí. medio que también con todas estas ideas de la Inquisición y demás, fueron a perseguir a los judíos de Yosefov y los querían echar de Praga y romperlos todos. Y muchas veces los judíos agachaban la cabeza y se tenían que ir. Claro. El rabino de Praga Dijo, dice, no. yo voy a construir un monstruo de Sí. barro y los voy a proteger. Claro. Y así fue que los protege. Y a partir de ahí, bueno, la leyenda. Después este rabino hizo cosas súper interesantes, o tal vez aún más interesantes, pero es conocido por esta leyenda que hoy, si uno viaja a Praga, en el altillo de la vieja nueva sinagoga, como se le llama, se cuenta que está oculto ese golem y que cada tanto despierta para proteger al pueblo. Se cuenta que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba Sí, como obsesionado interesado. con el esoterismo y quería un superhombre como en Capitán América. Claro. Un superhombre que fuera parte del ejército nazi, que quería Sí. encontrarle toda esa vuelta. Y esto, bueno, ya es parte del folclore, creer o no, pero dicen que los soldados nazis subieron al altillo y no volvieron nunca más.
esa puerta está cerrada. Se cuenta también que hubo un rabino muy famoso que cuando era chiquito abrió la puerta y el padre hizo una cosa toda sobrenatural para salvarlo. Ya tiene que ver con, creemos que realmente el golem está ahí, claro. y protege, o es un mito. Ay, ya me dieron ganas de ir a verlo. Sí, Ya lo vendiste re bien. Claro. Qué interesante. Y me imagino que también como el atractivo de este mito, de esta historia, es lo que a ustedes les despertó la necesidad de compartir la historia, digo, de escribir al respecto. ¿Cómo fue el primer acercamiento? Sí, bueno, yo la verdad que vengo hace un tiempo, yo vengo hace muchos años trabajando en el teatro musical, como actor, como cantante, como dramaturgo, trabajé con todos los exponentes, conozco el medio hace mucho tiempo. Sí. Y realmente en los últimos años me aboqué a contar historias de la cultura judía de mi pueblo sin una bandera religiosa, sino historias universales, como Jordan Peele puede hacer películas de afroamericanos, en esa línea. Sí. Entonces, bueno, mi anterior espectáculo era Prinsengrad 263, La casa de atrás, que contaba el mundo de Ana Frank, pero desde otro lado, desde las familias que lo habían acompañado. Siempre el foco estaba puesto en Ana y en su diario. Sí. Acá lo contamos desde otra óptica, conociendo qué le pasaba a los otros personajes. La verdad que nos fue muy bien con ese espectáculo, estaba en el multiescena, justo que lo nombraron. Lo nombré hace un rato. E hicimos una muy linda temporada, fueron en el IF también, fueron muchos años con ese espectáculo. Y yo quería hacer un musical, yo soy un gran fanático de los musicales. Del género. Pero mal, me gusta mucho. Y quería hacer un musical. Y dije, bueno, tantos monstruos en el musical. Acá tenemos Drácula, el jorobado, que también se ha hecho en Broadway y en otras partes del mundo, el fantasma de la ópera. ¿Por qué no nuestro héroe? Porque es un héroe para nosotros, que también es un monstruo, aunque a veces, bueno, la palabra monstruo... Bueno, esta cosa heroica y de monstruo que tienen estos personajes, como nombraste también. Claro, entonces dije, yo voy a contar la historia de este monstruo judío que no es tan popular y que no hay en Broadway un musical. No hay un musical sobre el golem. No. Entonces dije, vamos por acá. Y bueno, junto a Matías Linetsky, que es el compositor, trabajamos 3 años en el armado de este espectáculo. Aprovechamos también la pandemia. Y una de las premisas fue, ¿por qué no ponerle música klezmer? Porque el subtítulo dice ópera klezmer. Eso te iba a preguntar, que para el que no sabe qué es un klezmer. Claro, la realidad uno podría decir un nuevo musical, como tantas veces se dice, Jekyll and Hyde. El subtítulo que se le pone. Musical thriller. Pero siempre cuando uno se remite a Jesucristo Superstar, la gente decía es una ópera rock, cuando empezaron las óperas rock. De Hear, una ópera pop, o Bear también, el musical Bear se llama Bear a Pop Opera. Entonces ya el musical me parecía como trillado, un nuevo musical, el musical klezmer, el musical judío, que también judío ya lo llevaba a un sitio que... No, esto es universal, como decía. Claro. Entonces dije, pongámosle ópera klezmer, que es un estilo de música judía que tiene que ver también de hace mucha data, de ciertas orquestas que tocan una música muy particular, que bueno, uno en los casamientos judíos la escucha, o el Abanagila o esas canciones que son tan populares. Esos son klezmer. Eso es música klezmer, que generalmente son... después con los años hubo como más grupos de gitanos, que también se fusionó con la música gitana, pero eran orquestas que se podían trasladar, trompeta, trombón, violín, con una musicalidad... Suele ser muy alegre, ¿no? Esa música. Suele ser muy alegre, pero también agridulce. Hay temas que también son muy para abajo, pero generalmente los que conocemos es todo para arriba, para las fiestas. Para las fiestas, porque lo escuchamos en fiestas, Exacto, porque estos músicos tocaban en fiestas de todo tipo, y también en funerales y demás. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacer ópera el musical klezmer con la música klezmer? Que si bien en realidad el 100% de la música no es klezmer, tiene mucho del musical. O sea, mi idea, junto a Mati, lo que le transmití fue, hagamos un musical tradicional, obviamente. Como la gente conoce el género. Como la gente conoce el género, universal. El violinista en el tejado tiene mucho de música klezmer, pero es un musical clásico. Hay muchos musicales que, por ejemplo, Hamilton, que hoy es la revolución. Hamilton tiene todo este tema del rap, pero no es un musical de Latin jazz rap. Tiene la estructura del musical, con las canciones adecuadas donde va un musical, con un estilo de Miranda que es muy propio. Hagamos lo mismo, pero con un estilo de música que nos recuerde a nuestros ancestros. Y los Linetsky... vienen de una familia que tiene que ver con esto, con la música klezmer que mamaron de sus abuelos. Pues esta música se hereda. Es como el estilo Fossi, que que te la tiene que enseñar un discípulo. Maestro, Bueno, la música klezmer se transmite por la sangre, por los ancestros.
Entonces, de ahí ubicamos parte de la música, aunque también tiene rock, tiene pop Claro. y tiene muchas cosas de música clásico como Los Miserables o El Vos te Fantasma. ocupaste del libro y de las letras y Matías de la música. ¿Cómo hicieron el trabajo? Exacto. Había momentos donde él ya tenía algunas canciones que los Linetsky son muy famosos Sí, en el sí. mundo. Bueno, Andrés Linetsky viene de ser nominado al Grammy. Sí. Y su hermano, bueno, han trabajado con Elena Roger. Ellos Claro. son más del tango también. Pero tenían ciertas melodías klezmer Sí. que las utilizamos Para para el que yo espectáculo. escriba Claro. letras para el Ah. Golem. Después hubo letras que yo escribí, que él puso la música. Y así Fueron combinando. íbamos trabajando en un espectáculo que terminó en esto. Qué bueno. Qué bien. ¿Y cómo se hace para el que está escuchando y dice, yo también escuché una leyenda o algo, quiero escribir un musical? ¿Qué pasos siguieron para crear el Golem, por ejemplo? Bueno, yo que soy tan apasionado Sí, de por este eso. género, tenía todos los tips y siempre de ver tanto, es como que yo sé dónde tiene que ir la canción de acá, Claro. la canción de allá. Aunque también rompimos ciertas estructuras. Hoy Sí. en día hay musicales como Hadestown, que Sí. no todos tienen que tener las canciones súper pegadizas, ni los temas donde el agudo penetre y la Claro. gente aplauda. Pudimos romper también porque últimamente también se ve eso. Claro. Pero uno, bueno, primero tenés que tener la idea y una sinopsis más o menos para saber por dónde va, aunque después te sorprende y puedes ir para otros lados. ¿Ustedes agregaron cosas nuevas en la dramaturgia o se ciñeron a la leyenda del Golem? La realidad es que es muy fiel a lo que pasó, pero eso era muy poco. O Claro. sea, sabemos que el rabino crea un golem, que el golem se le sale un poco de control y que decide desactivarlo. Yo te cuento esto y me decís Frankenstein. Frankenstein, claro. Bueno, Mary Shelley, esto atenta a la audiencia, Sí. se enteran porque pasó que gente que vino a ver el espectáculo dijo, es Frankenstein. Entonces tengo que explicar. Mary Shelley se basó en el golem, Sí. es anterior. O sea, Claro. la historia es muy parecida, salvo la locura de Víctor Frankenstein. Sí, sí. Acá era un rabino un poco más medido que sabía cuándo había que desactivarlo. Tenía el golem como sirviente, anda a lavar la ropa, anda Claro, a hacer sí. esto, pero era tan torpe, por eso la monstruosidad, que a lo mejor hacía un movimiento, Rompía algo, y a lo mejor rompía un puente y mataba a alguien. Claro. Claro. Entonces, que a Frankenstein también le pasa en su torpeza y el mundo lo ve como un monstruo y su tristeza. Claro. Entonces yo tomé un poquito de Mary Shelley también, Sí. pero en realidad la base de la historia es la misma para los dos Claro. espectáculos. Entonces, bueno, eso ya lo teníamos. Pero en el medio tendríamos que contar subhistorias. Claro, sí, sí. Y de ahí, bueno, se me ocurrió una historia de amor siempre tenía que haber. Por supuesto. Como en todos los musicales, Claro. tenemos a Marius, a Cosette, a Cristina, a Raúl. Entonces ahí aparece Yosele, Sí. que es el discípulo, y está Lea, que es la hija del rabino, y que bueno, tienen un romance, pero el golem tiene cierta atracción con Lea y Lea con el golem. Claro. Sin que no vamos a contar mucho, pero también... spoileemos, pero hay también algo. Estas cosas que también le pasa al fantasma o al jorobado, Sí, que sí. terminan como enamorándose. Entonces, bueno, esa fue como una historia un poco más original, si se quiere. Y también traer personajes del pueblo judío, también que los musicales necesitan. Esta es una historia muy dramática. Claro. Hablábamos de antisemitismo, Sí. de gente que todo el tiempo la apalean y la obligan a dejar su pueblo y sus raíces, porque no hicieron nada y le vienen a romper todo. Entonces teníamos que tener un alivio cómico. Claro. Entonces tenemos la tabernera, el juglar, que eso le pone un poco más Que de... descomprimen un poco Sí. el dramatismo Exacto. por ahí que puede tener la historia. Exactamente. Entonces, todo eso fueron personajes que se me fueron ocurriendo y a partir de las melodías de Matías Sí. empezamos a pensar y a ir creando este pueblo y estos personajes, el vigía y otros más. Entonces, un poco se va armando así. Va Claro. armando, pensamos la canción, ¿por qué no una canción para la taberna en este momento? O tengo esta canción divertida donde la podemos Claro. insertar. Y así se va armando el musical. Qué bueno. Buenísimo. Y ya armado, bueno, digamos, el espectáculo, la música, el libro, ¿cómo fue, digamos, el armado del equipo, del elenco? Sí, ¿no? porque vamos a decir que están locos. Tienen 12 actores y Claro. 4 músicos. O sea, se pusieron a producir. Sí, Sí. sí, la verdad que es una tarea titánica, mega Sí. patriótica también en estos tiempos, porque si bien a veces yo no lo llamo teatro independiente porque tiene la misma estructura que el teatro comercial, en Claro. sus Sí, gastos tal cual. también. Lo que no tenemos tal vez atrás es todo lo publicitario y obviamente me gustaría tener el presupuesto que de una superproducción, pero eso no Sí. quita que no tiene la misma calidad que un espectáculo
de la calle Corrientes, pero requiere de una energía inmensa. Y en mi caso, bueno, yo soy el autor, podría descansar, pero también soy el director. Claro. Entonces, y también soy parte de la producción. Entonces, bueno, para mí me gusta estar en muchos lados. Claro. Y la verdad fue, bueno, a ver, vamos a pensar en los personajes. Ya tener este background que yo tenía de trabajar tanto en los musicales de Ángel Mahler, de Pepe y demás, conocí a gente. Entonces, bueno, fui armando elenco con también gente de mis otros elencos. Claro. Y fuimos formando los personajes y no hubo un casting, si se quiere. Pero siempre, cada tanto recibo algún currículum o algo. Así me Como pasó para buscar. con gente, porque me gusta. Hay mucho talento en Argentina y Sí. siempre a veces Sí. vemos a los mismos porque es muy reducido Claro. la industria. Sí. Entonces, siempre me gusta ver y dar oportunidades como me las han dado a mí. Y han salido muchos chicos también de acá que en algún momento, tal vez hace 5 años, me llegó un currículum, le puse una estrellita y dije, vamos a probar. A guardar ese, Qué bueno. ese CV. Y Atención, Atención, a nuestra sí. web. Sí, porque yo estoy todo el tiempo haciendo cosas. Me Mándenle el encanta. CV a Gastón que Sí. lo tiene Que en lo recibe cuenta. ahí. Soy muy exigente, Claro. pero... Hablando de eso de la exigencia, siendo autor y director, Sí. ¿cómo haces para separar y decir, bueno, acá está el autor, acá está el director? ¿Cómo combinás esas dos cosas para que ninguno de los dos se encapriche con el otro, digamos? Sí, Es un arte eso. es sí. un arte, en sí mismo. pero en realidad es como una unidad Sí. también. A mí me pasa, porque bueno, en otros espectáculos el autor deja la obra en manos de un director y después ya desconfía qué puede hacer, si le saca, le pone. Claro. En este caso yo tomo todas las decisiones, Sí. entonces no lo sufro tanto. Claro. Y es como lo mismo. Claro. Porque el autor escribió pensando en cómo iba a ser la puesta en escena. Claro. Y el director ya sabe que fue escrito de esa manera, que soy yo. Entonces trabajo de esa manera y creo que me pondría nervioso Dárselo a si otro. dejara la obra y Delegar dijera, totalmente. hacelo, porque en mi cabeza cuando escribo lo tengo como así, como que ya lo vi. Claro. Y tal vez, por eso Sí, muchas es veces... tener una visión Sí. de lo que uno quiere. Muchas veces me dicen, pero ¿por qué no dirigís tal vez un taller de Hamilton? No Sí, sé. sí. O de Wicked. Y tal vez no me saldría, o no lo Claro. podría hacer, o no me interesaría, pero tal vez si me llega y empiezo a leer las líneas de otra obra que no me imaginé escribiendo, no sé, no me saldría. Claro. Siento Claro. que lo mío es, ya desde el momento uno en que me siento, yo ya sé cómo va a ser. Claro. Después sí, gracias al trabajo de los actores, gracias a la inspiración de Mati también en la música, que se le ocurre una melodía, cambia otra cosa, las sugerencias, ahí ya también cambia el panorama. Y el autor acepta, por supuesto. Yo la obra la he cambiado. Es la dramaturgia muchas del veces. hacer, digamos. Sí, Porque hay una que empieza en la compu en casa o con Matías trabajando y después la de dirigir, que es la otra dramaturgia. Que... tal cual. Y todo el proceso y lo que sugieren los actores, que es sumamente importante también. Pues digo, mira, esta me está proponiendo algo que no me imaginé cuando estaba escribiendo Claro. o cuando me senté a programar la dirección. Claro. Y digo, qué interesante, lo vamos a cambiar. Sí. Bien. A veces digo todo que no. Digo, no. Después digo, sí, tenés razón. Claro. Y aparte, bueno, creamos a mí me gusta crear cosas lindas, de buena energía. Entonces es un elenco también que quiero remarcar, de muy buena gente. Primero, muy buenas personas. La buena onda. Que Clave. primero haya buena onda, que no haya divismo, que no haya competencia. Y que además sean sumamente ¿Hay talentosos. divismo en el musical? No, me hagas hablar. Buena pregunta. Es un temazo ese. No Vamos a quiero hablar contarle de a la eso. gente que si escriben al Instagram del Golem de Praga y dicen que escucharon acá a Gastón en mucho teatro, me contaron por ahí que hay un descuento especial para las funciones que se vienen, la función del 9, que ya es prontito. Y sé que hay un momento en la obra que se llama Shabbat, hay una canción que se llama Shabbat, ¿puede ser? Es la obertura. ¿Es la obertura? La obertura empieza con el Shabbat en Praga. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito Por del favor. Shabbat. Dale. Ahí More, nuestra operadora, les trae un poquitito del Golem de Praga.